suscriptores, mi público especial, un saludo a todos aquellos nuevos suscriptores que se han suscrito, valga la redundancia, a nuestro canal y que gustan o comparten el tipo de contenido. Muchísimas gracias, sean ustedes bienvenidos. Continuando entonces con este taller de la importancia del apego en el desarrollo del ser humano, continuamos entonces con la segunda parte, cómo aparece el apego y cómo poco a poco va influenciando paralelamente en nuestro desarrollo de nuestra personalidad a lo largo de todo nuestro desarrollo, primera infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, hasta llegar a la adultez, obviamente hasta la adultez mayor. Así es que les invito a continuar, juntos vamos a aprender. Continuamos entonces con la siguiente parte. Bienvenidos, chicos. Listo. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí, sí, este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar un mundo de aventuras sin igual. Junto a mí, a tu amiga Candy. Si te sientes solo, recurre a mí. Te estaré esperando aquí. Cuéntame tu historia y te alegrará saber que una amiga tendrás. Búscame, sígueme, llámame Candy. Búscame, sígueme, sigue como Candy. Listos, mis estimados asistentes. Suelto la misma cuestión, la misma pregunta. ¿Quién de ustedes vivió pero lo más importante, esto es lo más importante, ¿a qué asocian? Esa es la pregunta, pero sus respuestas. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, estimada. ¿Cómo le va? Siga, Disculpe, por estoy favor. mal con mi cámara. Bueno, yo sí crecí viendo estas caricaturas y bueno, lo que me hacía sentir es que me trasladaba como a un lugar solitario, que este niño estaba como llena de algunas inquietudes, por ejemplo, esto de que era sola y Ya. que como que, o sea, en el mismo panorama, ¿no? Daba lugar como que la niña no tenía como una buena acogida en el espacio donde ella estaba. Entonces eso es lo que, y, o sea, y sí, sí me motivaba como, o despertaba más bien mi emoción de la tristeza. Excelente, excelente, Janet. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí ejemplo, Janet ella dice que asocia o que asociaba en ese entonces, en su niñez, a, aquí resumiendo, a soledad. ¿A qué Candy estaba sola? Hay otro mensajito que dice de Ashley. Dice, ella lo asociaba, dice, a felicidad, ¿verdad? Felicidad, inocencia, dice. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tengo para los que participan un premio. No es un chupete. A ver, ¿quién más? Alcen la mano, por favor. ¿Quién más? Ya estoy viendo. Está dudando. No, ya, a ver. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo también asocié a que siempre buscaba a alguien como para poder confiar. Recuerdo que eh, el paisaje, ¿no? El paisaje, entonces sí lo asocié también a mi niñez porque como que buscaba un espacio de tranquilidad, un espacio para mí
Y, Ok. y ese momento, ¿no? Como a veces me reflejaba como esa niña Candy, en que siempre que buscaba algo, em, había muchas emociones, buscaba una emoción y encontraba muchas. Y a veces esa inestabilidad de encontrar otra respuesta, eh, bueno, eso es lo que me trajo a mí, que buscaba una emoción y terminaba con otra a veces que no es la que se esperaba. Excelente. Muchísimas gracias a Mónica. Muchísimas gracias. Hemos apuntado lo que ella asociaba, que si recordaba en su niñez. ¿Alguien más? Y las que tengo a ver cuántos premios hay. Puta, hay como 100. ¿Quién más? A ver, alguien más, alguien más, alguien más, por favor. Excelente. Bueno, entonces, vamos a continuar. Miren, lo que les hablábamos y que conversábamos hace rato es que, es que generalmente el ser humano se desarrolla, se desenvuelve, ¿saben en qué? En base a sus experiencias. Es decir, asociamos. ¿Asociamos a qué? A un estímulo. Pues, por ejemplo, si percibimos un estímulo de tristeza, enseguida asociamos a una experiencia, obviamente que esté asociada a la tristeza, es decir, alguna experiencia traumática, alguna experiencia dolorosa, etcétera. Recapacitar un poquito y pues a pensar. Miren, una tendencia del ser humano es siempre a evocar experiencias traumáticas o dolorosas o experiencias negativas. En cambio, cuando son experiencias, perdón, gratificantes, rara vez lo hacemos. Que obviamente lo podemos modificar y cambiar. Ahora sí, vamos acá. Miren, cuando asociamos a soledad, antes que nada que estamos haciendo este ejercicio, era cuando los asistentes que gentilmente participaron estaban viviendo su niñez, su niñez. Miren, alguien dijo que asociaba por el paisaje aquel personaje. Andy se sentía sola, alguien que buscaba confianza, es esa falta de confianza, alguien que buscaba una persona en quien refugiarse o, o conversar o contar. Alguien, alguien dijo que veía felicidad e inocencia. Fíjense ustedes, aquí en este proceso de evocar, ¿qué estamos haciendo? Asociando, asociando. Miren, en los niños que están en etapa de escolar, es decir, primero, segundo, tercero, etcétera, esto es más espontáneo, ¿sí? Es más puro. Aquí llamamos, son los pequeños cuando están en emociones, en formación y son puras. ¿Por qué? Porque no han sido modificadas, alimentadas aún por el entorno social, el entorno escolar y obviamente la sociedad donde ese niño se desarrolla. Ahora, vamos a profundizar ya esa pequeña introducción a lo que más nos interesa, el apego. Y vamos a arrancar. Aquí hay que aclarar que vamos a dejar de lado lo que es la parte puramente biológica, ¿sí? Y nos vamos a centrar en toda nuestra área mental. Área mental. Aquí hay que recordar que cuando hablamos de área mental, estamos hablando de nuestra área psicológica y estamos hablando de nuestra área emocional. Entonces, aquí centrados aquí, ¿dónde empieza el apego? ¿Sí? ¿Dónde empieza el apego? Como decíamos al inicio, aquí si nos fijamos,
ella está feliz. Aquí está el feto. Está en pleno desarrollo para venir a su nueva vida. Miren, ¿dónde empieza el apego? ¿Dónde lo empezamos a construir? Claro, ya estamos hablando aquí como adultos, ¿no? Como una pareja de adultos. Antes mismo de la fecundación de este óvulo hermoso que se ha transformado en feto y que muy pronto va a transformarse en un nuevo ser, desde aquí inicia la construcción del tipo de apego hacia quién, a la nueva criatura. ¿Cómo le vamos a brindar ese apego o de qué se va a nutrir aquí en este proceso de embarazo esta criatura? Fíjense en aquí, de todos los estímulos que recibe la mamita, de todos los estímulos que recibe esa mamita. Cuidados. ¿Cuál es el cuidado más importante? Obviamente, más importante es su cuidado mental. Obviamente que aquí no estamos descuidando su cuidado y atención biológica. Por supuesto que no. Simplemente estamos asegurando que para que se dé ese ciclo completo de un apego desde el inicio, tiene que haber un cuidado y atención a su área mental. Pero entonces, ¿de dónde es que se forma eso? Fíjense, todos los estímulos que recibe esta mamita, todos los estímulos, antes, durante y después de su embarazo, la condicionan afectando su área mental. Miren, cuando eso sucede, nuestro cerebro está hecho de tal manera, tan sabia que nos hizo el creador, que cuando eso sucede, el cerebro intenta ¿qué? Prevenirnos, protegernos. ¿Cómo? Mediante todo un proceso biológico hormonal. ¿Y qué se ve, sobre todo en la mujer embarazada? Si es un hijo no deseado, si fue una relación a la fuerza, si durante ese proceso no hubo la adecuada conexión emocional con su pareja, ¿qué creen ustedes que este nuevo ser va a heredar? ¿Y de quién? Obviamente de todas las reacciones que le producen los estímulos a esta mamita. Pero por supuesto, pues, miren, aquí una pastillita para recordar. En la antigüedad, hasta antes del siglo XX, se consideraba a la persona, al ente, al ser humano, como puramente biológico y psicológico, y pare de contar. No avanzaban las investigaciones en la parte emocional. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sustenta que el bienestar debe ser integral, biológico, psicológico y emocional. Este es el tridente de bienestar emocional de toda persona. Y a veces pensamos, o incluso a veces mis estudiantes me dicen, pero es que no se pueden. Es que ahí estamos buscando ser un esposo perfecto, una esposa perfecta, un padre perfecto. No, ese no es el caso. ¿Saben cuál es el asunto? Más adelante lo vamos a ir descubriendo. ¿Saben qué es? Es manejar, es aprender a manejar ¿qué? Nuestras emociones. Todo ser humano, así como es puramente social, es puramente emocional. Somos emociones, somos un saco lleno de emociones, aparte de huesos y mucha carne, ¿no? Entonces, esa es la clave, gestionar nuestras emociones. Cuando nosotros gestionamos nuestras emociones, nuestras, a través de eso sucede un sinnúmero de situaciones que también las vamos a ver.
Entonces, eso nos da las destrezas y habilidades mentales. ¿Para qué? Para gestionar las emociones que nos rodean. ¿Sí? Hasta aquí, muchísimas gracias. Vamos a compartir, por favor, ya lo que es el apego y sus tipos de apego. Tiene o presenta relaciones inestables. Sí se escucha, colega, sí se escucha. Es inestable en una relación, en una convivencia. Pues obviamente va a exteriorizarse más esa inestabilidad. Es desconfiado, no expresa sus emociones, sus sentimientos. El apego habitativo y el apego desorganizado. Incluso habíamos dicho, obviamente, vamos a recordar un poquito esas características principales de todos estos apegos. De aquí para allá, el resto de apegos inseguros o patológicos. Y obviamente este apego seguro. Entonces, una de las principales características del apego seguro es que tienen excelentes relaciones. Una autoestima estable, busca apoyo social, no crea relaciones de dependencia, no le teme al abandono, expresa emociones y sentimientos, es independiente y tiene una autovaloración estable, es decir, tiene su área mental estable. En cambio, el apego ambivalente, decíamos que entre sus características principales, angustia en conflictos. Crea relaciones de dependencia, es decir, es dependiente. Se preocupa por las necesidades, por satisfacer las necesidades ajenas antes que sus propias necesidades. Tiene miedo al abandono, definitivamente. No busca el apoyo social. Tiene o presenta relaciones inestables. Obviamente, si el sujeto es inestable en una relación, en una convivencia, pues obviamente va a exteriorizarse más esa inestabilidad. Es desconfiado, no expresa sus emociones, sus sentimientos y obviamente es una persona insegura. El apego evitativo, sus principales características es que huye del conflicto, tiene un terror al compromiso, problemas en la intimidad, es decir, en la sexualidad, no expresa lo que siente, piensa o sus necesidades, tiene poca emoción en una relación romántica o en una relación sentimental, tiene dificultad para reconocer sus propias emociones. También decíamos que el apego desorganizado, entre sus características principales, es que tiene o presenta conductas contradictorias, desadaptativas, mira a sus semejantes con distorsiones significativas, es decir, con alteraciones. Tiene o presenta dificultades para relacionarse, experimenta conflictos de forma dramática. Un conflicto pequeño, un reto pequeño lo hace enorme. Decíamos que aquí le cabe perfectamente este concepto general o popular que dice, te ahogas en un vaso de agua. Y otra característica es que presenta relaciones muy inestables, peligrosas, amor y odio. Los extremismos, ¿no? Temor al abandono. Este sí presenta un terror muy grande. Él lo sobrepasa en cuanto al abandono. Siente miedo al solamente percibir que va a ser abandonado. No confía en nadie y se esfuerza, invierte energía física y mental, biológica también obviamente, en satisfacer los deseos y necesidades ajenos. Es decir, si logra establecer una pareja, pues obviamente a su pareja. Y son impulsivos. Las características de los apegos inseguros o patológicos y el apego seguro. Ahora, si queremos dar una estabilidad emocional y psicológica a nuestro nuevo hijo, aquellos que tienen hijos o que son pareja,
o que tienen familia, ¿qué debemos hacer? Identificarnos a nosotros mismos, qué tipo de apego o en cuál tipo de apego yo me estoy desenvolviendo. Miren, esto es muy, muy importante. Yo entiendo aquí algo. Entiendo algo que, como habíamos visto hace rato, cuando formamos o intentamos formar una relación y después una familia, hay que entender algo, que como humanos siempre mostramos nuestra mejor máscara psicológica y emocional a nuestra pareja. Siempre. Eso es innato. ¿Sí? Como los sustentó Carl Jung en sus investigaciones respecto a las máscaras psicológicas que generamos, eso es a diario. En cualquier evento, ¿sí? En cualquier entorno, incluso con nuestra propia pareja, incluso con nuestros propios padres, hermanos, etcétera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Identificar en qué apego yo estoy viviendo. Si es uno de los apegos inseguros o patológicos, o si tengo el privilegio de desarrollarme en un apego seguro. Aquí viene un punto muy, muy importante, mis estimados asistentes. Es que sí se puede. Sí podemos dejar las cargas que nos agobian, que hemos heredado, o que hemos asimilado, o que hemos interiorizado. No es fácil, claro que no es fácil, pero sí se puede. Entonces, el primer paso que es identificar el tipo de apego. El segundo paso, ¿qué es? Ya una vez cuando he identificado en qué tipo de apego estoy, ¿saben qué sucede aquí? Una aceptación. ¿Una aceptación de qué? De mi realidad personal. Cuando eso sucede, cuando yo ya me he dado cuenta en qué tipo de apego me estoy desenvolviendo, automáticamente yo acepto mi realidad personal, ¿sí? Cuando yo acepto mi realidad personal, ¿qué sucede? Miren, perdón, automáticamente se activa. Se activa mi necesidad de buscar ¿qué? Ayuda. Ayuda. Sea autoayuda, sea el profesional, sea su familia, etcétera. Este paso, miren, este paso es muy importante, muy, muy importante, al igual que este. ¿Saben por qué? Porque otra tendencia del ser humano es el miedo, el terror a los cambios. Aunque no lo experimentemos, aunque no sabemos qué beneficios nos traiga o no, simplemente es el miedo al cambio. Ese es un proceso que clínicamente se lo conoce como un proceso de negación personal. Cuando esto no sucede, el individuo no está en su capacidad mental de aceptar que hay un problema. En cambio, cuando él automáticamente identifica, acepta su realidad, nuestro cerebro, miren, nuestro cerebro automáticamente quita nuestros mecanismos de defensa y elimina ese proceso de negación personal. Aquí le hago un paréntesis y les comento de una investigación reciente con, pues contemporáneas, 2022, en el 2018 en Estados Unidos. Miren, recogió a un grupo de personas de todo nivel educativo en una universidad y otro grupo igualmente. Al un grupo se le decía en el ejercicio todo tipo de palabras negativas, todo tipo de palabras negativas. No puedo,
Es que eres feo, es que eres enano, eres gordo, etc. Y el otro grupo, palabras positivas. Tú puedes, estás hermoso, te ves fantástico. Luego de ese ejercicio, se les hizo pasar por una tomografía cerebral a todos los participantes, tanto al un grupo como al otro grupo. ¿Qué creen que fue el resultado de eso? En resumen, que cuando nuestro cerebro, miren ustedes, se bloquea a través de estímulos, en este caso de palabras negativas, el cerebro se bloquea biológicamente. Miren, qué asombroso, ¿verdad? Es decir, nuestra capacidad de análisis de la realidad se bloquea. Algo que se conoce como distorsión cognitiva. Fíjense ustedes. En cambio, al grupo que eran bombardeados de todo tipo de expresiones, palabras positivas, su cerebro empezaba a trabajar más. Es decir, aparecían con zonas activadas en su cerebro. Fíjense ustedes ahí el poder de las palabras. Yo entiendo que venimos de una sociedad en la cual la mayoría de padres, y no soy la excepción, siempre nos enseñaron ¿a qué? ¿A qué? A reprimir las emociones. Quizá o por maldad, simplemente por ignorancia. Miren, el reprimir una emoción, ¿saben lo que genera? Conflictos de personalidad. Conflictos, ¿saben de qué? De autoridad. Conflictos, ¿saben de qué? De aceptación propia. ¿Sí? Fíjense ustedes. Entonces, avanzando. Cuando ya ha habido una identificación del tipo de apego en el cual yo estoy caminando, viviendo, ha habido una aceptación de mi realidad personal, yo ya siento una necesidad de ayuda, es decir, buscar ayuda. ¿Qué sucede aquí? Aquí ya empieza ¿qué? Mi proceso. ¿De qué? De sanación. Aquí otro punto importante. En los tiempos antiguos, es de que se descubrió la medicina hasta el siglo XIX, principios del siglo XX, cuando había una enfermedad. Algunos han de recordar que cuando había una enfermedad que estaba relacionada al área mental, se creía que eran por posesiones demoníacas, ¿verdad? Se creía que eran espíritus. Miren, con el avance de las investigaciones, se ha llegado a la conclusión que, fíjense en lo hermoso que es nuestra mente, que para curar el cuerpo, estimados asistentes, debemos curar ¿qué? Y no curar, perdón, sanar. ¿Sanar qué? Sanarnos a nosotros mismos. Pero, ¿qué? Pues dice, no, yo estoy bien. No, sanar nuestro interior, sanar nuestro corazón, sanar cualquier evento que en nuestro proceso de desarrollo, en alguna etapa de nuestro desarrollo hasta llegar a la adultez, nos haya dejado ¿qué? Heridas. ¿Qué más? Círculos abiertos. Esto, heridas o círculos abiertos, ¿saben qué nos genera? Y demostrado científicamente, ansiedad. ¿Y saben qué genera la ansiedad? Depresión. ¿Y saben qué genera la depresión no controlada? Entre algunos, ya no síntomas, ya hablamos ahí de trastornos. Puede ser bulimia, ¿qué más? Ideación suicidia, ¿qué más? Autoaislamiento, ¿qué más? Conductas disociativas, ¿qué más? Hasta arrastrarnos y llevarnos a algo
que se conoce ahí como psicosis personal. Y si ya existe eso, obvio, se va a reproducir en nuestro entorno y ya se convierte como una psicosis social. ¿Creada por quién? Por el individuo. Entonces, avancemos. Ya en el momento en que estamos aquí, en el proceso de sanación, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos continuar? Es nuestro tratamiento. Siempre, aquí yo digo, personal, con la ayuda del profesional o una persona de confianza que conozca del tema. Yo siempre recomiendo un profesional. ¿Por qué? Porque el profesional es simplemente una guía. Miren, estimados asistentes, todos los seres humanos tenemos la capacidad mental, así nos hizo Papito Dios, para lidiar con todas las vicisitudes, con todas las realidades que las vivimos, experimentamos a diario. Pero, ¿cuál es esa pequeña diferencia? Es que no tenemos la capacidad de desarrollarlas, ¿sí? De convertir esas herramientas en destrezas mentales. Hasta aquí, mis estimados, alguna pregunta, alguna consulta, por favor. Juanita Loyola nos quiere hacer una pregunta, Johnny. Le vamos a Por activar su supuesto, micrófono. Juanita, bienvenida, bienvenida. Juanita. Buenas noches, un gusto. Sí, sí, buenas noches a todos, principalmente a usted. Gracias, Bien. muy gentil. Bien. La pregunta era, cuando usted se refería que todo lo que nosotros tenemos como apegos negativos, se suscitan desde el vientre de la madre y la crianza que ha tenido un individuo. Yo creo que, no es que yo creo, sino que eso es así. Eso es así. Eso es desde el vientre de la madre. La crianza, cómo ha tenido el niño su desarrollo en el hogar y luego pues en la etapa escolar y bueno. Pero también quisiera que usted me explique un poquito por qué hay personas que habiendo tenido unos padres amorosos, habiendo tenido una infancia feliz, luego conoce en la adultez, conoce una persona, llega a enamorarse, se casa, pero se equivocó de pareja porque esa persona le comenzó a minimizar, la trataba mal y todo eso. Entonces, esa persona, ¿qué es lo que hizo? Porque dice, ¿cuánto más estos sufrimientos? Porque está un micrófono abierto. Sí, estimada Juanita, mil disculpas, ya solucionamos. Continúe, por favor. Y si, por ejemplo, la persona, como le estaba refiriendo, llegó a tener ya una pareja, contraer matrimonio, tener hijos, pero en ese transcurso del tiempo de matrimonio había maltrato, había hasta incluso amenazas de hacerle daño, de asesinarle, qué sé yo. Entonces hubo un divorcio. Esa persona quedó tan marcada que cuando transcurrió el tiempo y quedando todavía una persona joven, podía rehacer la vida con otra pareja. Sin embargo, a la consulta llegan personas muy, muy adultas y dicen, yo podía haber sido feliz, pero yo relacionaba lo anterior. Y entonces decían, si yo voy a tener la vida igual que la que tuve, mejor no. Y huyen de matrimonios, de uniones con parejas. ¿Por qué? Porque relacionan lo anterior. Entonces esas personas quedan marcadas, como se puede decir, en su negativismo, en que no van a poder ser felices y mejor se quedan solos. Esto es lo que yo quisiera que usted me diga, que sí se puede dar eso, porque no solamente depende del problema desde el vientre de la madre o la crianza que tuvo en el desarrollo esa persona o ese niño, sino
o niña, sino cuando también llegó a la adultez y no tuvo ese apego, ese matrimonio fracasó debido a que la pareja no resultó ser como ella pensaba. Eso es, esa era mi pregunta. Excelente, Juanita, muchísimas gracias. Sí, sí, chuta, bastante profunda su pregunta. Vamos a intentar darle respuesta, porque yo, como digo, para todo hay solución, excepto para la huesuda. Cuando ya llama papito Dios, pues, ahí sí, mijitos, Así es. a preparar la tonga. Ajá. Así es que miren, lo que menciona en este caso Juanita, y lo que estábamos viendo en cuanto que se da incluso desde el mismo proceso, vamos a llamarlo así, de enamoramiento, de noviazgo de la pareja. Y obviamente, pues en el proceso de embarazo, que es una etapa crítica, emocionalmente, psicológicamente y obviamente biológicamente, ¿no? Entonces, cuando ya viene esa criatura, ¿saben? Un aspecto que influye directamente, ¿saben cuál es? Y ese es un conflicto actual, es el estilo de crianza. El estilo de crianza. ¿Saben por qué? Justo el ejemplo que menciona Juanita. Hay estadísticas, no lo estoy inventando yo, hay estadísticas clínicas en que, ejemplo, una pareja tuvieron un hijo. A veces se da este tipo de estadísticas generalmente cuando hay 1 o 2 hijos. Hay también cuando ha habido 3, 4 hijos, pero es un poquito menor. Entonces, en el cual le han brindado amor, felicidad, vamos a decirle entre comillas, felicidad, entre otras cosas. Entonces uno entiende o sobreentiende, pues obviamente que esa criatura, pues al nacer en un hogar que aparentemente es todo perfecto, obviamente esa criatura va a reproducir lo mismo. Ahora, lo opuesto, una familia completamente disfuncional, uno cree, y pues eso lo digo yo por estadísticas aquí en el país, y uno cree que ese individuo, esta criatura, durante su proceso de desarrollo, se va a convertir sí o sí en, qué sé yo, en un delincuente, etcétera, etcétera, etcétera. Son casos opuestos, ¿no? Pero sí se da y saben que influye una cosa bien marcada, bien marcadísima, el estilo de crianza. Miren, cuando no hay un acuerdo definitorio en cuanto al estilo de crianza, miren, saben lo que se crea en los niños. Al principio es un síntoma que se va desarrollando, se va formando, integrando y se convierte en un trastorno que, de no ser tratado igual por estadísticas, dan a conductas disociativas, ¿sí? En la juventud. ¿Por qué? O el papá es estricto o la mamá es demasiado permisiva o viceversa. Eso genera en su proceso de significación, ¿sí? De interiorización de autoridad en el niño, un conflicto. Un conflicto que obviamente de pequeño no entiende. Y saben ustedes cuál es aquí el que hay que tener cuidado y proteger. Es que el entorno escolar se encarga de satisfacer esas incógnitas necesidades que el niño debería obtener en casa. Y cuando obviamente el entorno mental de ese hogar no es estable, no digo perfecto, digo estable, ¿qué sucede? Sumado a un estilo de crianza ambivalente, ¿qué creen que exteriorizará el pequeño cuando sea adulto? No lo digo yo, comprobado científicamente, violencia de todo tipo en el sujeto, ¿no? En el individuo. Machismos, micromachismos, violentos, impulsivos, narcisistas. Aquí entra el apego evitativo. Miren, este es un tema, ¿no? Que hay que analizarlo a profundidad. Cuando hablamos de felicidad,
En la actualidad, este tema está vendido y revendido. Nos venden la idea de que de ser feliz es que tengo condición social alta. Ser feliz que tengo mi objeto valioso para el individuo, ¿no? Ser feliz es que tengo esposa. Aquí entra el punto el que han escuchado y que es completamente erróneo. Ah, es que cuando se case va a madurar. No es así. Antes se creía así. No habían investigaciones. Pues ahora las hay. Entonces eso no hay tal. Miren, todo esto, estereotipos, cánones que nos vende la sociedad y que se reproducen lamentablemente en el hogar, la felicidad. Miren, y aquí se da un efecto que es traumático y marca a los niños en este tipo de hogares. ¿Saben cuál es? Es el abandono presencial. ¿Qué es el abandono presencial? El abandono presencial es aquel que yo creo, pienso que reemplazo mi responsabilidad como progenitor, madre o padre, ¿con qué? Con cosas u objetos materiales. Ese es el abandono presencial. Ese tipo de abandono es el que más daño les causa a las criaturas. ¿Por qué? Porque les da una falsa expectativa de la realidad social cuando salen de su núcleo familiar. Entonces, es un niño creado bajo estos estigmas, él saldrá. Cuando salga él aquí a intentar socializar con la sociedad, ¿qué creen que va a suceder? Conflictos. Obvio, pues. ¿Por qué? Aquí me enseñaron así, aquí me dieron así, etcétera, etcétera. Acá resulta que ha sido cuadrado, acá resulta que ha sido triangular, que ha sido redondo, etcétera. Y es en ese proceso de intentar adaptarse a la sociedad en la cual me desarrollo y me desenvuelvo, que genera conflicto en la persona. Y miren, son conflictos que se traducen en frustración. Miren ustedes, una persona frustrada es más peligrosa que un delincuente con arma.